Bienvenidos al canal. No tendremos actividad de la UFC por 2 semanas consecutivas. Hay que esperar hasta el evento UFC 306. Por lo tanto, hay que distraernos. Y qué mejor manera para distraernos a los que nos gustan las MMA que hacer un top. El día de hoy les traigo un top súper interesante. Un top 9 de los mejores reinados de cada campeón actual en la UFC. Ahora, hay 8 categorías de peso, pero vamos a estar tomando en cuenta en este video al único campeón interino, que es Tom Aspinall, porque creo que si hay alguien que se merece que lo llamemos como campeón es Tom Aspinall también. Así que será un top 9 de los mejores reinados de cada campeón actual en la UFC. Ahora, ¿dónde empieza un reinado de un campeón? Exactamente en la noche que gana el título. Así que solo tomaremos en cuenta peleas titulares o peleas titulares que tengan que ver con el actual campeón. Por ejemplo, Jon Jones ha sido campeón antes de las 205 libras, pero no tomaremos en cuenta su reinado como campeón de las 205 libras, sino que tomaremos en cuenta solo su reinado como campeón de peso pesado. Así que antes que nada, y comencemos a hablar de este top súper interesante, asegúrense de suscribirse al canal. Somos 8,000, la meta es llegar a 10,000 antes del final del año. Top 9, antes de que lo revele, debo decir que recuerden que no estamos tomando en cuenta las peleas antes de ser campeón, estamos tomando en cuenta desde la pelea que ganaron el título y no cabe mencionar otros reinados anteriores. Así que número 9, ya lo vieron muchos venir, Jon Jones. Jon Jones es o tiene el peor reinado actual en toda la UFC. Como sabemos, Jon Jones es el campeón en papel de los pesos pesados. Por supuesto, es el campeón en papel, tiene el título real. Sabemos que el campeón real debería ser Tom Aspinall, que es el que viene dándole y ganándole a prácticamente todos dentro del top 5 de esa división. Pero Jon Jones es el campeón, nada se puede hacer. Francis Ngannou dejó el título vacante, Jon Jones se lo ganó a Ciryl Gane. Ciryl Gane es su única victoria, ¿ok? Solo ha sido ganarle a Ciryl Gane prácticamente hace 2 años o más de 2 años ya a este punto, y simplemente desaparecer, que sí, que por lesión, por lo que sea. Se habla también de que va a pelear contra Stipe Miocic, que es la peor defensa titular que un campeón puede tener contra alguien de 42 años. Sí, ya los cumplió, 42 años. Y es una locura. En fin, Jon Jones es el peor campeón. Creo que esto no es discutible. Aparte, no estamos hablando de su anterior carrera en las 205 libras. Estamos hablando de su reinado como campeón. Y su reinado empezó el día que le ganó a Ciryl Gane aquella noche. En fin, vamos a hablar del número 8, el top 8. Ok, aquí creo que del top 8 en hacia adelante, creo que todos son buenos campeones y todos han tenido un buen reinado, pero hay que hablar del número 8, que es Belal Muhammad. Ahora, Belal Muhammad, antes de ser campeón, antes de esa pelea en el UFC 304 contra Leon Edwards, estamos hablando de alguien que tenía una racha de 10 peleas consecutivas invicto, pero eso no lo tomamos en cuenta aquí. Aquí en este video hablaremos solo de reinado, y su reinado empezó al ganarle a Leon Edwards. Ahora le quita el título a un peleador que ya tenía 2 defensas, un peleador que le había quitado el título a Kamaru Usman, que en ese momento era el número 1 libra por libra. De hecho, Leon Edwards, cuando le quitaron el cinturón, era top 4 libra por libra, un peleador que literalmente no perdía desde el 2015. Así que esa victoria de Belal Muhammad ante Leon Edwards hay que darle muchísimo crédito. Ahora, si hablamos de la pelea, para mí fue un completo dominio de Belal Muhammad, en donde Leon Edwards no supo responder, no tuvo respuesta, no tuvo corazón, ya sea como sea. Obviamente fue superior en striking, fue superior también en el grappling, lo llevó al suelo cuantas veces quiso, lo tiró de cabeza, literalmente le dejó la cabeza plana, lesión de por vida a Leon Edwards en toda la calva. Y fue una actuación bastante buena. Por supuesto, no consiguió la finalización, pero quitarle el título a un Leon Edwards que parecía un peleador no muy dominante, pero sí súper sólido en su casa, creo que es de las mejores maneras que tú te puedes convertir en campeón. Está de número 8 porque no tiene un reinado largo, acaba de ser campeón y por eso no es de los mejores peleadores. Ahora sí vamos a hablar del top 7 o el 7º mejor reinado de los campeones actuales en la UFC. Ilia Topuria. Ahora, muchos estarán diciendo, Ilia Topuria, pero ¿por qué Ilia Topuria? Si Ilia Topuria es un campeón invicto, nunca ha perdido. Sí, recordemos, estamos tomando en cuenta únicamente su reinado como campeón y solo tiene una pelea titular, que fue aquella pelea contra Volkanovski. Ahora,
Lo pongo por encima de Bilal Muhammad simplemente porque la manera en que ganó fue mucho más impresionante a la manera que ganó Bilal Muhammad. Ahora no me malentiendan, ambos ganaron muy bien, buenos performances, pero dar ese KO en el segundo asalto contra Alexander Volkanovski, que en ese momento estaba de top 3, top 4 libra por libra, que sí venía de un KO, pero ya le habían dado bastante tiempo para recuperarse. Hacerlo de la manera que lo hizo me parece que está unos pasitos por encima de Bilal Muhammad. Ahora eso es muy discutible, por supuesto, ninguno de estos dos tiene defensas de su título hasta ahora, así que podrían intercambiarse fácilmente 7-8, 8-7, en fin, Ilia Topuria, por supuesto, antes de ser campeón, antes de, digamos, que le dieran esa oportunidad por el título, sí tiene buenas victorias, aquella con Josh Emmett, Bryce Mitchell, y para de contar, ya no tiene demasiadas buenas victorias aparte de esas dos. En este video no hablaremos nada de eso, como ya lo he dicho hasta el cansancio. Ilia Topuria, una sola victoria, pero qué victoria más importante hacerlo contra Alexander Volkanovski, un KO con sus manos, no como Islam Makhachev que fue con sus pies, con sus manos, en su peso. Creo que por supuesto era algo que muchos esperaban, yo por ejemplo me lo esperaba, pero igual fue súper chocante ver a Alexander Volkanovski tirado, prácticamente muerto, cuando Ilia Topuria simplemente lo tocó con la primera mano de poder. Gran campeón Ilia Topuria, ahora va a ir a defender contra Max Holloway. Si llega a ganarle a Max Holloway, pasaría de número 7 a muy probablemente el top 3 seguramente, porque ambas victorias serían top. Y también estaría subiendo muchos escalones en el top histórico de las 145 libras. Ahora sí pasamos a hablar del top 6. Ahora de aquí en adelante todos los campeones de los que estaré hablando tienen al menos una defensa por su título. Ya dejamos atrás aquellos campeones que no tienen defensas como Ilia Topuria, Bilal Muhammad, Jon Jones. De aquí en adelante hablaremos de campeones que tienen defensas, mínimo una defensa de su título. Y el número 6 sé que va a parecer un poquito polémico, pero tengo que decirlo, me parece a mí que el número 6 es Alexandre Pantoja, campeón de las 125 libras. Alexandre Pantoja tiene 2 defensas de su título, esas son literalmente 2 defensas más que cualquiera de los otros que hemos hablado, así que ¿por qué no está Pantoja mucho más arriba en el top si hay otros campeones que no tienen 2 defensas de su título? Es simple. Me parece que el reinado de Alexandre Pantoja, a pesar de tener en cantidad varias victorias, no tiene la calidad de victorias que otros campeones que hablaremos más adelante tienen. Por ejemplo, Alexandre Pantoja le quita el campeonato a Brandon Moreno. Brandon Moreno no era un mal campeón, pero en fin, sí tuvo varias derrotas en ese momento, y al ganarle a Brandon Moreno, que venía de 4 peleas casi consecutivas con Figueiredo, creo que no fue la mejor victoria de todas. Aparte, la pelea fue súper competitiva, no fue que Alexandre Pantoja le pasó por encima, fue de las mejores peleas del año pasado, 2023, en las que ambos conectaron muchísimo. Pantoja le dio varios knockdowns, creo que fueron 2 knockdowns a Moreno. Moreno también estaba castigando sumamente los rounds 4 y 5. Pantoja lo salvó más que todo, el grappling lo salvó. Luego de eso va contra Royval y tiene una de las peores peleas que yo vi titulares, por supuesto llevándolo al suelo, actuando como si fuese una manta, arropando a rival toda la pelea, y ganó por eso, simplemente ganó por eso. Fue una victoria clara, pero fue súper poco entretenida, una pelea que por supuesto nadie quiere ver otra vez. Luego de eso, Steve Erceg le ofrecen pelear contra el número 10 de la división, que sabemos que la división, esa es otra, está súper flaca, está seca, no hay contendientes. Por eso Steve Erceg fue a por el título. Gana la pelea, pero para mí, sinceramente, sigo pensándolo, creo que Steve Erceg debió llevarse la victoria. Creo que hubieron algunos asaltos que estuvieron súper parejos, pero por supuesto le dieron por ser local, supongo, por ser el campeón, o quizá pues sí se la haya merecido, pero en fin, fue una pelea súper cerrada. Repito, 2 defensas, por supuesto, aunque haya sido muy cerradas y no las mejores peleas, tienen que ir por encima a esos campeones que no tienen ninguna defensa, por ejemplo Topuria, pero igual me parece que Pantoja merece este puesto número 6, no lo puedo poner más arriba porque necesito una pelea dominante, una pelea clara en la que Pantoja domine de un knockout o someta a un buen contendiente. Cuando yo vea eso, entonces sí estaremos hablando de un reinado muy dominante y un buen reinado de Alexandre Pantoja. Pasamos al top 5 y esta es la mitad del video. Muy complicado de aquí en adelante porque sinceramente se podrían intercambiar posiciones entre el 5, 4, 3, quizá el 1 y el 2 están por ahí más claros, muchos de ustedes imaginarán quiénes son, pero
5, 4 y 3 está bastante interesante hablar de todos ellos. Primero voy a hablar del número 5. Para mí el número 5 es Tom Aspinall. Tom Aspinall, ¿por qué no está de número 3? ¿Por qué no está de número 2? ¿Por qué no está de número 4? Ya hablaremos de eso. Tom Aspinall me parece el quinto o tiene el quinto mejor reinado como campeón en la UFC. Tom Aspinall, como sabemos, ganó el título en el UFC 295. El peleador al que le gana el título, un título interino, recordemos que Jon Jones tiene el título real, entre comillas, pero al que le gana el título interino es a un peleador que llevaba literalmente 6 victorias consecutivas por knockout, y ese peleador es Sergey Pavlovich. Era totalmente un monstruo. Sergey Pavlovich, antes de esa derrota contra Tom Aspinall, se hablaba de que iba a ser el tipo que iba a dominar esa división por muchísimo tiempo, que nadie le duraba de pie, que iba a noquear a todo el que se le pusiera por el frente, incluyendo a Jon Jones. Incluso mucho se decía que iba a ser la pelea del siglo, Jon Jones versus Pavlovich. Luego perdió contra Tom Aspinall y nuevamente perdió contra Volkov. Ahora la narrativa ha cambiado bastante, pero el hecho de que Tom Aspinall le ganara en el primer asalto con sus manos, ni siquiera utilizó el striking, luego de conectar de hecho Sergey Pavlovich un par de manos a Aspinall, luego Aspinall, gran movimiento de tronco, gran movimiento de cabeza, conectó con ese 1-2 a Sergey Pavlovich. Le gana, le quita el título interino. Luego de eso, Tom Aspinall va y defiende el título interino, algo casi nunca antes visto. Usualmente los campeonatos interinos, luego de que el peleador los gana, van directamente a pelear contra el campeón real y unificar esos títulos. Pero Tom Aspinall pues está lidiando con Jon Jones y Dana White en una división que está totalmente muerta. Así que le tocó enfrentarse a Curtis Blaydes, único peleador que le había ganado en la UFC por lesión, no se les olvide. Simplemente le da un KO en los primeros minuto y medio, dos minutos. Y me parece que tiene un reinado súper interesante. No lo puedo poner más arriba, a pesar de que sus victorias son muy interesantes. Quizá tiene las mejores victorias de todos los campeones que hemos visto el día de hoy hasta ahora, pero sigue siendo un campeonato interino. O sea, no se ha enfrentado al mejor de la división todavía, que es Jon Jones. Pero Tom Aspinall tiene victorias ante prácticamente todos los top 5 de esta división. Si quieren, vamos a verlo. Tiene victoria ante Alexander Volkov, Pavlovich y Curtis Blaydes. Solo le falta literalmente Ciryl Gane para que ya cumpla, ¿no?, con ese top 5. En fin, Tom Aspinall, quinto mejor reinado como campeón en la UFC. Vamos a pasar a hablar del cuarto mejor reinado como campeón en la UFC. Muy difícil, y sé que muchos me van a criticar por esto, pero es Dricus du Plessis. Dricus du Plessis, sinceramente, es de mis peleadores favoritos. Creo que esto es obvio luego de mi reacción al sometimiento que le hizo a Adesanya. Dricus du Plessis. ¿Por qué está Dricus du Plessis antes que Tom Aspinall? Ya lo expliqué. Sea como sea, a pesar de que Tom Aspinall tiene victorias quizá un poco más convincentes, hablando por supuesto de esa victoria de Dricus du Plessis versus Strickland, que fue una pelea súper cerrada, que fue con la que ganó el título. Sea como sea, es un campeonato real en una muy mejor división, y por eso le doy el beneficio de la duda a Dricus du Plessis. Me parece que su reinado hasta ahora es un pasito mejor que el de Tom Aspinall, que sigue siendo un campeón interino. Dricus du Plessis le ha ganado a los mejores de la división, siendo él el contendiente número 1. En fin, Dricus du Plessis, como dije antes, le gana el título a Sean Strickland. No la mejor manera de ganar un título, muy controversial, súper cerrada la pelea. Yo siento que sí mereció ganar, una decisión dividida, pero por supuesto siempre va a quedarse espina ahí si realmente ganó, si algún jab conectó de Sean Strickland al final, si quizá los jueces, en fin, todas esas cosas se prestan cuando la pelea es súper cerrada. Luego de eso, Dricus du Plessis va y hace muy poco le gana a Israel Adesanya. Ahora, Israel Adesanya no era el quizá contendiente número 1, el más merecedor para ir por el título. De hecho, nadie lo era. Israel Adesanya era el que tenía un poquito más de credenciales, por eso no me quejé tanto que le dieran la oportunidad. Pero igual, Dricus du Plessis sí le estaban ganando en esa pelea. Me parecía que estaba bajo 2 asaltos a 1, y el cuarto asalto también estaba siendo bastante pasado por encima por Israel Adesanya. Luego encuentra la finalización, no sabemos la historia, mata a León, ganchos, rápidamente somete a Israel Adesanya en ese cuarto asalto cuando parecía que la pelea iba cuesta abajo. Pero en fin, Dricus du Plessis me parece un gran campeón. Recuerden, no estamos hablando de ninguna pelea anteriormente a sus peleas titulares. 2 peleas titulares, ha lucido bastante bien, pero
sí ha estado muy cerca de perder y por eso me parece que no está en el top 3. Vamos a hablar del top 3 ahora sí. Número 3, Sean O'Malley. Sean O'Malley me parece que tiene el tercer mejor reinado hasta ahora en la UFC. Voy a explicar por qué ahora. El Sean O'Malley llegar al título, de la manera que llegó al título, por supuesto, yo estoy de acuerdo, fue una de las maneras menos impresionantes de todos los campeones que hemos visto. Por ejemplo, si lo comparamos con alguien como Bilal Muhammad o como Dricus du Plessis o como Makhachev o todos esos peleadores, estamos hablando de alguien que simplemente ganó, entre comillas, una pelea ante el retador número 1 que era Petr Yan, y digo entre comillas porque para mí perdió literalmente casi todos los rounds, mínimo 2-1 claro para Petr Yan. Luego le dieron la oportunidad por el título, pero luego de ahí Sean O'Malley nos ha callado la boca a prácticamente todos, y si no te ha callado la boca a ti es porque eras un fanático. Victoria súper convincente versus Sterling. Sé que he hablado antes de que la UFC pues estaba apurando a Aljamain Sterling para que cortara peso lo más rápido posible, para que no tuviera una quijada tan buena, sabiendo lo mucho que corta peso Aljamain Sterling, pero con todo y eso literalmente fue un KO en el segundo asalto, un recto de derecha que le entró a Aljamain Sterling y prácticamente luego de ahí prácticamente estaba noqueado. Sean O'Malley lo único que tuvo que hacer fue seguirlo con el Ground and Pound, parecía que iba a sobrevivir Aljamain Sterling, pero no pudo hacer nada. Estamos hablando de que le ganó a alguien que tenía cuántas peleas ganadas consecutivas, creo que eran 9 o 10 peleas ganadas consecutivas, alguien que estaba dentro del top 7 libra por libra, el campeón con más defensas por el título en la UFC tenía 3 defensas, sí, muy controversiales, muy símbolos de pregunta con muchas de esas defensas, pero con todo y eso le ganó muy bien Sean O'Malley a Aljamain Sterling cuando todos pensábamos, yo me incluyo, que iba a ser molido por Sterling. Luego de eso le dan una pelea contra Marlon Chito Vera, y aquí es donde tengo el problema con Sean O'Malley. Marlon Chito Vera no era un peleador que se merecía por ningún lado ir a por el título, simplemente le dieron una oportunidad por el título porque antes tenía una victoria ante Sean O'Malley. Sean O'Malley era el que quería, era el que por cuestiones de estilo le iba a ser más fácil ganarle a Sean O'Malley. No era un Merab de Dvalishvili. Obviamente una revancha contra Aljo hubiera sido mucho peor, o pelear contra un Cory Sandhagen, que era alguien que venía de ganarle a Chito Vera, hubiese sido mucho peor. Así que la UFC le da el Chito Vera, pero por mucho que no haya sido un contendiente merecido o merecedor de ir por el título, con todo y eso Sean O'Malley pues le puso una absoluta paliza a Marlon Chito Vera, una paliza que nadie le había dado, al menos que yo haya visto en su carrera, una paliza que lo hizo sangrar, que lo conectó todo lo que tiraba, que le metió un rodillazo, creo que fue en el segundo asalto o algo así, que se sonó hasta China, y muy probablemente dejó a Chito Vera no siendo un mismo peleador. Luego Marlon Chito Vera le dieron su primer knockdown en su última pelea. Creo que Sean O'Malley le aflojó bastante la quijada y simplemente dominó los 5 asaltos. Una literal paliza a la que le pegaron a Chito Vera. Y por eso Sean O'Malley tiene un reinado bastante sólido. Ahora, ¿por qué está por encima de du Plessis y de Tomás Pinal? Ya de Tomás Pinal pues sabrán, pues Tomás Pinal, pues sea como sea, es un campeonato interino, no ha peleado contra el mejor de la división, entre comillas, que es John Jones. Por arriba de Dricus du Plessis, me parece que es la manera en que gana el título Sean O'Malley, es súper más impresionante la manera que lo gana Dricus du Plessis. Digo, comparamos un KO en el segundo asalto versus un Dricus du Plessis, que es una decisión dividida sin peleón, pero una decisión dividida muy cerrada. Y también la victoria ante Chito Vera quizá incluso sea más impresionante a la manera que le ganó a Adesanya. Ahora, Adesanya es mucho mejor contendiente que lo que era Chito Vera, pero sí me parece 1 o 2 pasos por encima Sean O'Malley hasta ahora como campeón. Ahora tiene su peor reto, su mejor reto, que es Merab Dvalishvili, que es en 2 semanas. Ya veremos cómo sale esa pelea. Literal, no puedo esperar para esa pelea. Para la cartelera no tanto, pero para la pelea en sí no puedo esperar. En fin, Sean O'Malley, tercer mejor reinado en la UFC. Vamos a hablar del top 2 y el top 1. Número 2 tenemos a Alex Pereira. Alex Pereira tiene el segundo mejor reinado de toda la UFC. Hemos hablado hasta el cansancio de este absoluto monstruo. Una de las cosas que me parece más interesantes, o de los datos más quizá perturbadores, es que Alex Pereira literalmente es uno de los mejores campeones en la UFC, doble campeón hasta ahora, la cara de la UFC muy probablemente, y empezó su carrera en la UFC después de que Stipe Miocic tuvo su última pelea, que fue contra Ngannou. O sea,
La última vez que Stipe Miocic peleó, Alex Pereira no había llegado a la UFC. Es algo impresionante y aún así Dana White no quiere vender esa pelea contra Jon Jones. Es una absoluta locura, es una estupidez. 9 peleas tiene Alex Pereira a día de hoy. En fin, Alex Pereira, por supuesto, estamos hablando del reinado de las 205 libras. Olvidémonos de lo que hizo en las 185, ya eso es pasado. Alex Pereira, qué campeonazo, por supuesto, qué absoluto campeonazo. Tiene 4 peleas ya en las 205 libras. La de Jan Blachowicz fue bastante pareja, pero no estamos aquí para hablar de peleas en cuanto no sean titulares. Empieza su reinado cuando le gana el campeonato a Jiri Prochazka en el UFC 295, campeonato que estaba pues vacante luego de que Jamal Hill lo dejara por una lesión. Le gana muy impresionantemente a Jiri Prochazka, un poquito de quizá lo hubieran dejado un poquito más seguir, por supuesto fue un KO bastante impresionante, pero me hubiese gustado ver a Jiri Prochazka intentando sobrevivir más. Creo que fue una detenida del árbitro demasiado temprana, pero en fin, luego de eso va y le gana literalmente a otro ex campeón. Recuerden, Jiri Prochazka ya era campeón en ese momento, le gana al ex campeón en ese momento, el que había dejado el título vacante en primer lugar era Jamal Hill. Le gana con un KO impresionante, primer asalto nuevamente con ese gancho de izquierda. Luego de eso nuevamente le gana a Jiri Prochazka con una patada a la cabeza que ya sinceramente ya era KO. O sea, al final del primer round ya podemos decir que era un KO. Ese gancho de izquierda le entró directo a la quijada a Jiri Prochazka, cayó en el suelo prácticamente noqueado y luego pues ahí se debió parar la pelea muy probablemente porque el castigo que tomó Jiri Prochazka en esa segunda pelea fue mucho más de lo que debió tomar. En fin, 3 peleas, 2 defensas titulares de parte de Alex Pereira, Poatan Pereira, en muy poco tiempo. Obviamente 2 de esas peleas son contra el mismo peleador, cosa que le quita puntos un poco, le quita un poquito de puntos, pero igual estamos hablando de que ha ganado todas sus peleas titulares contra ex campeones de esta división. Va a defender contra Khalil Rountree. Muy probablemente si gana esa pelea podríamos verlo de número 1 o quizá no, ya habría que ver. En fin, Alex Pereira, campeonazo. Y eso que solamente estamos hablando de lo que ha conseguido en las 205 libras. Si nos vamos a las 185, también hay que recordar que le quitó el título a Adesanya, pero eso ya es otra cosa, no hay que hablar de eso en este video. Vamos a hablar del primer campeón con el mejor reinado actual en la UFC. No quedan más campeones, ustedes ya se imaginan quién es, y es Islam Makhachev. Aquí no hay discusiones, el número 1 libra por libra, y voy a aprovechar en este video para hablar lo mucho que han o lo bien que han envejecido todas sus victorias, las victorias de Islam Makhachev. De hecho, voy a aprovechar también y decirles que esta semana haré un video en el que hablaré de las victorias que mejor envejecieron y va a ser un top o algo así, no tengo idea de qué va a ser, pero va a ser un video muy interesante. En fin, Islam Makhachev, número 1, y tiene el mejor reinado hasta ahora, y lo bueno de este peleador es que no solo tiene un buen reinado como campeón que empezó al ganarle a Charles Oliveira, ya vamos a hablar de esas peleas, de esas victorias, sino que antes de eso también tenía un récord súper impresionante en la UFC, tenía unas 10 victorias consecutivas o unas 9 victorias consecutivas antes de ganarle a Charles Oliveira para ir por el título, así que es un merecedor contendiente y un mucho mejor campeón. Pero aquí estamos solamente para hablar de sus peleas titulares, de su reinado como campeón. Le arrebata la corona a Charles Oliveira, que en ese momento no era el campeón. Recordemos que Charles Oliveira estaba vacante el campeonato, digámoslo así, pero en nuestros corazones, en nuestras mentes, sabíamos que Charles Oliveira era el campeón, venía de ganarle a Gaethje, así que el hecho de que Islam Makhachev haya doblegado, haya llevado a la escuela a Charles Oliveira en el striking, le haya dado un knockdown, lo haya sometido brutalmente. No, todavía tengo flashbacks de esa pelea, literalmente no quisiera hablar de esa pelea. Hace muy poco la vi por segunda vez y me arrepiento, fue muy doloroso verla, pero en fin, Islam Makhachev es el tipo que le gana a tus peleadores favoritos. Esto es una lógica, esto es una constante. Luego de haberle quitado el título a Charles Oliveira, va y recibe al campeón Alexander Volkanovski. ¿Cuántas victorias tenía Volkanovski en ese momento? Digo, Charles tenía 11 victorias consecutivas. Volkanovski tenía 12 victorias consecutivas. Para su primera defensa defendió contra el número 1 libra por libra, que en ese momento era Alexander Volkanovski. Una pelea que se vio un poco desmejorado Islam Makhachev, o para muchos se vio muy desmejorado, pero yo creo que fue por el nivel de oposición que tenía al frente. Volkanovski es un excelente
anti-wrestler y también un excelente striking, algo que no pudo proveer Charles Oliveira en su primera pelea. A mí me parece que ganó 4 asaltos a 1. El único asalto que le doy a Volkanovski es el quinto, a pesar de que muchos fueron parejos. Me parece que Islam Makhachev fue mejor la mayoría de la pelea, excepto pues el último asalto, unos 3 minutos del último asalto. En fin, luego de eso, nuevamente le gana a Volkanovski. Esta vez sí le cayó la boca a todo el mundo, a mí me incluyo. Una pelea súper dolorosa en que le da un KO a Volkanovski fulminante en literalmente el primer asalto, patada a la cabeza, seguido por ground and pound. Hizo que Volkanovski, su cabeza se volviera una pelota de pinball. Luego de eso, gran victoria nuevamente ante Dustin Poirier. Dustin Poirier, que venía de una buena victoria. Por supuesto, no era el candidato más merecedor para ir por el título en ese momento, pero sigue siendo un Dustin Poirier que venía muy peligroso de victoria ante Benoit Saint-Denis. Así que no podemos decir que Islam Makhachev no tiene victorias importantes. Digo, la manera en que ganó el título, sus 2 primeras defensas, incluso su tercera defensa también es algo súper impresionante. Es el único peleador con 3 defensas consecutivas, pero no solo por eso está de número 1. Si hubiese sido, no sé, todas victorias divididas o decisión dividida, decisión unánime, peleas no muy entretenidas, por supuesto yo tendría a Alex Pereira por encima de él. Pero es que el problema con Islam Makhachev es que no solo es dominante, sino también es entretenido y se enfrenta a oposición muy, pero muy buena. Islam Makhachev, número 1, el mejor reinado en la UFC. De sus 4 peleas titulares tiene 3 peleas por finalización, 2 sometimientos, un KO y una decisión pues para muchos muy cerrada, para mí no tan cerrada. Fue una victoria clara para Islam Makhachev ante un Volkanovski en su casa, así que también es súper importante esa victoria. En fin, así queda el top. Jon Jones número 9, Bilal Muhammad número 8, Ilia Topuria, le sigue Pantoja, luego de eso Tomás Pinal, Dricus du Plessis, Sean O'Malley, Alex Pereira e Islam Makhachev. Déjenme saber aquí abajo en la caja de comentarios qué les parece este top de los mejores reinados de los campeones actuales en la UFC. Espero de verdad, de corazón, que se haya entendido la intención del video, que no estamos hablando de victorias antes de ir por el campeonato, o sea que literalmente estamos analizando su primera victoria titular hasta sus defensas, solamente eso. Y Jon Jones, por supuesto, fue campeón en su momento de las 100 o de las 205 libras, pero no tomamos en cuenta eso. Literalmente lo estoy intentando hacer lo más claro posible para que se entienda, para que no hayan tantos comentarios diciendo, pero ¿cómo vamos a poner a Jon Jones de número 9 si es el mejor? Ustedes saben cómo son algunos de los comentarios. En fin, un video simple, un video bastante simple, un tema que quería hablar. Y como lo dije al principio del video, no tenemos cartelera en 2 semanas consecutivas. Así que ahí está Instinto que yo trayéndoles contenido para ver cuando almuerzan, cenan, desayunan, están en cama con su novia, esposa, amante, suegra, lo que sea. En fin, chicos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Déjense su like, suscríbanse. Hasta la próxima.